Como en toda actividad civil, la seguridad para las personas debe ser un tema prioritario, quedando en segundo orden de prioridad la seguridad de las instalaciones y en tercer lugar la producción o el servicio. Estos conceptos están detallados en la norma IEC 60364. Obviamente, estos criterios se deben aplicar al diseño de las instalaciones eléctricas. Es por ello que en la presentación Accionamiento de motores eléctricos, funciones básicas, cuyo enlace está en la descripción de este video, la primera función que se menciona es el seccionamiento o función de aislamiento. Y tal como se muestra en la presentación Símbolos eléctricos, este es el símbolo que representa a la función de aislamiento y es utilizado en combinación con otros cuando el dispositivo tiene más de una función. Pero, ¿qué es y para qué sirve la función de aislamiento? La norma IEC 6947, en la definición de dicha función, responde a esta pregunta diciendo que es una función destinada a cortar el suministro de toda la instalación o de una sección discreta de la misma, separando la instalación o la sección de toda fuente de energía eléctrica por razones de seguridad. Esta función es de suma importancia, ya que debe garantizar la ausencia de tensión en la instalación o en la sección que se desea aislar, en primer lugar para brindar seguridad a las personas que intervienen en tareas de mantenimiento, reparación o por cualquier otro motivo. Y en segundo lugar, para dejar sin tensión a la instalación o la sección por razones técnicas u operativas. Antes de entrar en detalles sobre esta función, veamos un concepto que creo conveniente recordar: el de circuito eléctrico en instalaciones eléctricas industriales o de infraestructura. En estos ámbitos, un circuito eléctrico es el circuito cerrado que forma el conjunto de elementos eléctricos a través de los cuales se suministra energía a una carga. Tiene su origen en una fuente o punto de suministro e incluye el elemento de seccionamiento, los conductores eléctricos, los elementos de protección contra cortocircuito, los dispositivos de protección contra sobrecarga y los receptores o cargas propiamente dichos. Como se ve en los esquemas, el primer dispositivo es el que interrumpe el circuito, dejando sin tensión a los componentes conectados aguas abajo, y es el que cumple con la función de seccionador. Pero no todo elemento que interrumpe un circuito cumple con la función de aislamiento. Para cumplir con la función de aislamiento, los dispositivos diseñados para tal fin deben cumplir una serie de requisitos impuestos por las normas, tales como rigidez dieléctrica, tolerancia a la tensión de impulso asignada, distancias de aislamiento, distancias de fuga y señalización de la posición de los contactos principales. Veamos los principales detalles de estos requisitos. La rigidez dieléctrica. En esta presentación usaremos la siguiente definición: máxima tensión que puede soportar permanentemente un material dieléctrico sin perder su capacidad de aislación. Vale mencionar que existen otras definiciones que la relacionan con la intensidad del campo eléctrico y seguramente son más aptas para tratar el tema en una clase de física, pero elegimos esta por considerarla más simple y adecuada para el tema que estamos tratando. Para verificar la rigidez dieléctrica, las normas IEC exigen que el dispositivo debe soportar la tensión de ensayo especificada entre partes activas, entre partes destinadas a ser conectadas a tierra y en posición abierta
debe soportar la tensión de ensayo entre los contactos abiertos. Las tensiones de ensayo están especificadas en esta tabla de la norma IS 6947-1 en función de la tensión de aislación asignada o máxima tensión de operación para el cual el dispositivo está diseñado. Los valores mostrados se aplican para la aislación básica y para tensión suplementaria la tensión de ensayo debe ser el doble. El ensayo se hace de acuerdo con la norma IS 60664-1 dedicada a la coordinación de la aislación para equipos de baja tensión, la cual especifica, entre otros detalles, que esta tensión de ensayo debe ser aplicada en rampa de no más de 5 segundos y mantenida por al menos 60 segundos. Veamos ahora el siguiente requisito para la función de aislamiento: la tolerancia a la tensión de impulso. Por diseño, todos los dispositivos de conmutación tienen una tensión de impulso asignada, la cual es el valor pico de una tensión de impulso de forma y polaridad prescriptas que el equipo es capaz de soportar sin fallar bajo condiciones de pruebas especificadas y al que se refieren los valores de distancias de seguridad. La tensión de impulso asignada a un equipo deberá ser igual o superior a los valores establecidos para las sobretensiones transitorias que se produzcan en el circuito en el que estará instalado dicho equipo. En esta tabla mostramos algunos de los valores de tensión de impulso sugeridos por la norma IS 6947-1 con la forma de onda 1,2/50 microsegundos. El siguiente requisito para la función de aislamiento por ver es la distancia de aislamiento en aire. La distancia de aislamiento en aire es el espacio libre entre contactos abiertos que cumple los requisitos de seguridad especificados para seccionadores. Estas distancias están especificadas en función de la tensión de impulso asignada con forma de onda 1,2/50 microsegundos y 80 kilopascales de presión atmosférica, equivalente a la presión normal a una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar, y teniendo en cuenta, además, la homogeneidad del campo eléctrico entre los contactos y el grado de polución del microambiente para el cual está especificado el dispositivo. La norma considera que un campo eléctrico es homogéneo cuando dicho campo eléctrico tiene un gradiente de tensión esencialmente constante entre los electrodos, como el que existe entre dos esferas donde el radio de cada esfera es mayor que la distancia entre ellas. Por otra parte, el grado de polución o contaminación del ambiente es un número convencional basado en la cantidad de polvo conductor o higroscópico, gas ionizado o sal, en la humedad relativa y su frecuencia de aparición, lo que da como resultado la absorción higroscópica o la condensación de la humedad que provoca la reducción de la rigidez dieléctrica o la resistividad de la superficie. Para definir el grado de polución para el cual estará especificado el dispositivo, se tiene en cuenta el nivel de contaminación del microambiente donde estará instalado, por ejemplo, una envolvente integral, y no el nivel de contaminación de toda la instalación. La norma IS 60974-14 define 4 grados de contaminación. Grado 1. No se produce contaminación o solo contaminación seca y no conductora. Grado 2. Normalmente se produce contaminación no conductora. Sin embargo, ocasionalmente debe esperarse una conductividad temporal causada por condensación. Grado 3. Se produce contaminación conductora o contaminación seca no conductora
que se vuelve conductora debido a la condensación. Grado 4. La contaminación genera conductividad persistente causada, por ejemplo, por polvo conductor o por la lluvia o la nieve. Veamos ahora distancias de fuga. Es la mínima distancia a lo largo de la superficie de un material aislante entre dos partes conductoras. Estas distancias están definidas en función de la tensión de aislamiento designada o tensión de operación, el grado de polución, concepto antes mencionado, y los grupos de materiales. De acuerdo con la norma IS 6947, los grupos de materiales se definen en función de su resistencia a la corriente de fuga superficial, mediante la determinación del índice comparativo de seguimiento, o CTI por sus siglas en inglés de Comparative Tracking Index. El término tracking, cuya traducción más común o literal es seguimiento, es el gerundio del verbo track, seguir a, perseguir a o rastrear, que usado como sustantivo significa vía, sendero, rastro, huella o pista. Aclarado el concepto desde el punto de vista idiomático, la norma IEC 60112 define al tracking o seguimiento como formación progresiva de caminos conductores que se producen en la superficie y o dentro de un material aislante sólido debido a los efectos combinados del estrés eléctrico y la contaminación electrolítica. Por lo tanto, el CTI mide la resistencia de un material aislante a la formación de caminos conductores en su superficie debido a descargas eléctricas causadas por la humedad y la contaminación. El CTI se determina provocando descargas eléctricas sobre la superficie del material a ensayar, dejando caer gotas de una solución conductora sobre dicha superficie y entre dos electrodos apoyados en ella, hasta que se activa el dispositivo de sobrecorriente, hasta que se produce una llama persistente o hasta que transcurre el periodo de prueba. El periodo de prueba transcurre después de la caída de 50 gotas, con un intervalo de 30 segundos entre cada gota sin que se produzcan fallas de tracking y sin que se produzca una llama persistente, considerando persistente a una llama si dura más de 2 segundos. El rango de las tensiones de prueba es de entre 100 y 600 voltios de corriente alterna, valor RMS, a una frecuencia de entre 48 y 62 Hz, suministrada por una fuente de no menos de 0,6 kVA de potencia. El dispositivo de sobrecorriente debe operar a un valor de 0,5 A persistente durante 2 segundos, con una tolerancia de más o menos 10%. En la figura se muestran algunas de las especificaciones principales para este ensayo, siendo la norma IEC 60112 la que determina la totalidad de los requerimientos para esta determinación, incluyendo además las condiciones ambientales, la preparación de la muestra y el procedimiento. Los grupos de materiales se clasifican de acuerdo a rangos de valores de CTI, tal como se muestra en la siguiente tabla. Con esto ya hemos completado los conceptos con los cuales se definen las distancias de fuga que deben tener los dispositivos de conmutación para ser considerados seccionadores. El último requisito por ver para la función de aislamiento
es la señalización de la posición de los contactos principales. La norma IEC 60947-1 especifica que la posición de los contactos principales se deberá señalizar por medio de una o más de estas tres formas. 1. La posición del actuador con la correspondiente marcación de la posición tal como se ve en estos ejemplos. 2. Un indicador mecánico independiente, el cual actúa mecánicamente según la posición de los contactos principales. Y 3. Visibilidad de todos los contactos principales móviles, tal como se puede observar en este interruptor seccionador, el cual combina esta señalización con la posición del actuador. Algunos equipos tienen, como requisito suplementario, medios para bloquear la posición abierta por medio de uno o más candados. Es importante tener presente esta medida para disminuir los riesgos para el personal que trabaje en cualquier tarea de mantenimiento o reparación en la sección de la instalación seccionada. Es fundamental implementar estos medios de bloqueo de la posición abierta en los protocolos de consignación de equipos para la intervención en ellos. Por estas razones, la norma impone que los medios de bloqueo deberán estar diseñados de tal manera que no puedan retirarse con él o los candados adecuadamente instalados. Cuando el equipo esté bloqueado incluso con un solo candado, no deberá ser posible, mediante el accionamiento del actuador, reducir la holgura entre los contactos abiertos. Con los conceptos vistos, es fácil darse cuenta que no todo dispositivo de conmutación cumple con los requisitos de la función de aislamiento y, en consecuencia, ser considerado seccionador. Entre ellos están los contactores, los interruptores de efecto, los equipos de conmutación electrónica como los arrancadores electrónicos y los variadores electrónicos de velocidad, entre otros. Por lo tanto, no se debe acceder a un circuito aunque haya ausencia de tensión si no está debidamente aislado por un verdadero seccionador y no se han tomado las medidas adecuadas para evitar que sea energizado accidentalmente. Teniendo en cuenta estos conceptos, ya podemos seleccionar correctamente el dispositivo que nos brindará seguridad para acceder a un circuito correctamente seccionado. Apóyanos con tu like, suscríbete al canal y toca la campanita para recibir nuestras notificaciones.